hay una pregunta del discípulo de una discípula. Dice que quisiera saber acerca de la Trinidad. Él fue enseñado a creer en la Trinidad, de saber y si esa enseñanza de saber que si esa enseñanza que ha recibido es real, porque como ahora él escucha solo Cristo, piensa que se le excluye al Padre y al Espíritu. Ya. Bueno, mira, en principio hay que explicar una cosa. La Biblia no dice Dios es tres, la Biblia dice Dios es uno, ¿ya? Para empezar. Pero acá hay una cosa importante que entender. A eso se llega, pero espiritualmente, porque ese es un entendimiento espiritual. Le voy a explicar. El Espíritu de Dios es Dios, porque Dios es Espíritu. ¿Ya? Para empezar. Como Dios es Espíritu, no es que haya otro Espíritu Santo, porque Santo es Dios. ¿Ya? La Biblia dice Cristo es el Espíritu. Y es correcto, porque Cristo es el Espíritu y Cristo también se va a manifestar como el Padre. Porque dice que todo va a ser sujeto a Cristo, todo. Y es la plenitud que lo llena todo en todo. O sea, es absoluto. Si eso es así, ¿dónde queda Dios? Es que justamente es Cristo tomando su posición de Dios. Dice la Biblia, en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Y cuando Cristo manifiesta su cuerpo glorificado, la palabra dice que Él es la imagen de Dios. Cristo siempre ha sido la imagen de Dios. Es como Dios se muestra físicamente. Ahora, cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, no estamos recibiendo una tercera persona. Eso está mal. Estamos recibiendo a Dios. Romanos 8:9 dice que nosotros recibimos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Es un solo Espíritu. También dice que hemos recibido el Espíritu de Cristo, el libro de Gálatas. Porque dice la palabra que nosotros hemos recibido el Espíritu del Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces, cuando nosotros entendemos la unidad de Dios, recién podemos comprender que Dios nos ha hecho uno, por eso dice la palabra, con Él, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso nosotros, para poder compartir la gloria de Dios, tenemos que tener su naturaleza. ¿Se da cuenta? Y ahí viene la cosa importante. Padre, que ellos sean uno en mí, como yo soy uno en ti, para que sean perfectos en unidad con nosotros. Entonces, la unidad es un concepto espiritual y la Trinidad es un concepto físico. ¿Comprende? Es un concepto físico, porque la Trinidad le da un valor físico a Cristo y le da un valor físico al Espíritu y le da un valor físico a Dios y al Padre. Y entonces se equivocan muchos, porque algunos dicen, no, yo estoy orando ahora al Espíritu porque es más poderoso. ¿Cómo? Es imposible. Dígame una cosa, si el Espíritu Santo no habla la voluntad de Dios, ¿qué santo va a ser? Y si Cristo no viene a cumplir la voluntad del Padre, entonces está separado. ¿Se da cuenta? Pero en Dios no hay separación. Más bien hay Trinidad en el enemigo. Porque el falso profeta es uno, el anticristo es otro y el diablo es otro. En eso sí hay tres personas. Son tres diferentes. Y tres que están en un mismo pensamiento de maldad. Pero eso es distinto a naturaleza. ¿Se da cuenta? Dios nos ha hecho pensar también así. ¿Tu mente eres tú o no eres tú? ¿Ah? Entonces, ¿tu cuerpo eres tú o no eres tú? ¿Tu espíritu eres tú o no eres tú? Entonces, nosotros estamos manifestando una unidad, ¿verdad? Si tú separas el cuerpo del espíritu, el cuerpo no es ya. Este cuerpo, por ejemplo, que nosotros tenemos, no es precisamente, ahora es, pero no es eterno. Pero porque nosotros vamos a ser
revestidos por ese cuerpo espiritual, vamos a recibir el cuerpo glorificado. ¿Cuándo se va a separar ese cuerpo de nosotros? No, me refiero a cuándo se va a separar en cielos nuevos y tierra nueva ese cuerpo. Nunca. Entonces ahí, ¿qué cosa nosotros podemos decir? ¿Mi cuerpo es una cosa? ¿Mi mente es otra cosa? ¿Mi espíritu es otra cosa? No, todo es una unidad. Hay que comprenderlo. Amén. Usted ha dicho lo del testimonio del Espíritu, que está en 1 Juan 5:7. Sí. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo que es Jesús y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, ¿no? Es cierto, y aunque ese texto en el original no está, ha sido agregado. Sin embargo, es correcto. Ahora, en 2 de Corintios 3:17, usted va a leer lo siguiente. 2 de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y está hablando de Cristo, ¿ah? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Por qué no dice donde está el Espíritu Santo? Porque Santo es Dios, y obviamente el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. No hay manera que eso sea, no hay otro santo. Porque si toda rodilla se dobla delante de Jesús, y como dice Isaías, toda rodilla se dobla delante de Dios, ¿por fin de quién se va a doblar? De Dios. Y si el Espíritu es una persona, también tendría que doblar sus rodillas. ¿Y cómo es esto? Y Jesús también tendría que doblar sus rodillas delante de Dios. En el mundo espiritual no es así, porque tanto Jesús como el Espíritu y el Padre es Dios. Son uno solo. Y nosotros, a través de su Espíritu, somos uno con Dios. Ahora le voy a leer otro texto, porque algunos dicen, no, eso lo está diciendo usted. No, la Biblia lo dice. Mire, escuche, acá parece que estuviese hablando de cosas diferentes. Al comienzo parece que le estuviese hablando de una Trinidad, y mírenlo cómo termina este versículo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan 5:20. Dice, mire, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Es correcto. Ahora escuche. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Es correcto. Él nos ha dado el entendimiento. Ahora dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo? ¿No que nos ha dado para conocer al verdadero y el verdadero no era el Padre? Y estamos en el verdadero, en su Hijo. ¿Cómo? Y luego dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se da cuenta? Para los discípulos no existe ese concepto de órale al Espíritu, le estás negando a Jesús, no, ahora estás diciéndole al Padre. Eso no existe, es un invento. No hay base bíblica para eso. Es una enseñanza de hombres que ha dividido, y entonces es un entendimiento físico. Es un entendimiento físico. Dios, la Biblia dice, Dios es uno. Cristo le dice, Dios, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. El diablo también cree que Dios es uno y le tiembla. ¿Por qué no dice, no, tú crees que Dios es tres? Porque no existe eso. Ahora, además les voy a decir una cosa. Por ejemplo, los judíos, por ese pensamiento de la Trinidad, creen que los cristianos son idólatras. Porque dicen, han hecho Dios a un hombre. Y si un hombre es Dios, entonces es idolatría. Y porque nadie les enseña el concepto de la unidad, y más bien prevalece el concepto de la Trinidad, que sí vendría a ser idolatría, ellos toman su distancia del Evangelio. ¿Qué le parece? Por eso la Trinidad es una enseñanza que ha sido promovida por el enemigo.
Y las personas piensan que están haciendo lo correcto enseñando que son 3. No son 3, es 1. Hay algunos que dicen es el mismo Dios y 3 manifestaciones. Es también malo eso. ¿Por qué? Porque Dios, que es espíritu, se manifiesta como espíritu. Y cuando se manifiesta en Cristo, ahí podríamos decir que hay 2 manifestaciones, a través de Cristo y a través del Padre, pero no 3. ¿Y qué pasa cuando se manifiesta en nosotros y Dios dice que vamos a ser nosotros también como uno con Cristo? Entonces hay 4. ¿Se da cuenta? Está el Padre, está Dios, está el Espíritu, está el Padre, el Hijo, el Espíritu y estamos nosotros, somos 4. O sea que somos politeístas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y cuando los fariseos, ¿ustedes saben por qué condenan a Cristo? Porque Cristo se manifiesta como Dios, porque Él dice yo soy. Y cuando Él se manifiesta como Dios, o como Hijo de Dios, que es lo mismo, una manifestación de Dios, ellos por esa blasfemia, para ellos, lo condenan a la cruz. ¿Te das cuenta? Por eso, no por otro delito. ¿Cuál es el otro delito? No. Ahí dicen, el delito es que Él se hace Dios. Siendo hombre. Eso es el delito. Pero ellos no comprenden. Por eso Felipe dice, solo muéstranos el Padre y vamos a creer. Y dice, hace tanto que me conoce Felipe y no has visto el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Así es, porque no hay división. Porque yo y el Padre uno somos. Y ya está por todos lados explicado. Pero el pensamiento físico dice, oye hermano, ¿tú estás orando al Espíritu o al Hijo? Yo estoy orando al Hijo. Tienes que orar al Espíritu. Por eso no te está saliendo tu plan. Uy, entonces tengo que orar al Espíritu. Óigame, es un entendimiento malo. Es malo. Es más, es un entendimiento que le favorece al enemigo porque no le hace entrar al hombre al entendimiento espiritual. No le hace entrar en ese entendimiento. Se queda en la parte física. Marca una división. No puede uno dividir a Dios. Desde el principio Dios es uno. Y la Biblia no dice Dios es 3. Eso es un invento del hombre. Un invento. ¿Ya?